El bullicio de un domingo en Guadalajara llenaba cada rincón del restaurante La Tradición. Las mesas estaban ocupadas por familias enteras. El olor de la birria con tortillas recién hechas se mezclaba con las risas de los niños y el tintinear de los vasos de horchata. Entre todo aquel ruido alegre, un grito quebró el ambiente como un rayo inesperado. «¡Emiliano! ¡Ya basta!». La voz de una mujer retumbó con fuerza, cargada de cansancio y frustración. Las miradas de los comensales se giraron hacia una mesa en la esquina. Una madre de cabello castaño recogido con prisa luchaba por controlar a su hijo de unos 9 años. El pequeño, con movimientos repetitivos y los ojos húmedos, golpeaba la mesa con sus manos, incapaz de contener la incomodidad que el ruido del lugar le provocaba. La mujer, visiblemente agotada, se cubrió el rostro un instante, como si quisiera desaparecer de las miradas que la juzgaban. Los murmullos crecieron. Una pareja cuchicheó que la señora no sabía educar. Un hombre negó con la cabeza en gesto de desaprobación. Otros bajaron la vista, incómodos, sin saber qué hacer. El restaurante, que un minuto antes rebosaba alegría, ahora parecía contener la respiración. Amigo espectador, antes de seguir con esta historia tan intensa, te invito a suscribirte al canal para no perderte relatos que tocan el corazón y nos hacen reflexionar. En una mesa cercana estaba sentado Jesús Hernández, un joven de mirada serena y modales tranquilos. Había pedido un plato de pozole con tostadas y observaba el ambiente con calma, como quien está acostumbrado a analizar los gestos de la gente. Vestía camisa sencilla de algodón y en su cuaderno, abierto junto a su vaso de agua fresca de Jamaica, reposaban algunas anotaciones de trabajo. Jesús no era un cliente cualquiera. Su formación como trabajador social lo había llevado a reconocer en segundos la escena que se desarrollaba frente a sus ojos. El niño no era un malcriado, como muchos pensaban al observarlo. Los movimientos repetitivos, la incomodidad evidente, el desbordamiento emocional en un entorno lleno de estímulos, todo indicaba que se trataba de un episodio de crisis sensorial. Jesús lo supo al instante, porque había acompañado situaciones así antes y porque en su memoria aún vivía la imagen de su primo con autismo enfrentando la misma incomprensión en plazas, parques y hasta en reuniones familiares. El corazón de Jesús dio un vuelco. Podía ver en los ojos de la madre una mezcla de vergüenza, rabia y dolor. Ella no solo estaba lidiando con el descontrol de su hijo, sino con el peso del juicio colectivo. En un país donde la vida diaria exige fuerza y resistencia, ser madre soltera ya era una batalla, y sumarle la crianza de un niño con necesidades especiales parecía una carga imposible. Jesús bajó la mirada hacia su cuaderno y respiró profundo. Sabía que tenía 2 opciones: seguir comiendo en silencio como los demás, o levantarse y ofrecer lo único que siempre había considerado su verdadera misión: comprensión. Mientras tanto, la mujer intentaba calmar a Emiliano sujetando sus manos con firmeza, pero él lloraba más fuerte, jalando su blusa con desesperación. Unos niños en la mesa contigua lo observaban con curiosidad, mientras sus padres pedían al mesero que interviniera. El murmullo de incomodidad aumentaba, y Mariana, porque así se llamaba aquella madre, se sintió al borde de las lágrimas. En ese momento, Jesús dejó la pluma sobre la mesa. Sus ojos oscuros reflejaban decisión. Algo en su interior le decía que esa tarde no podía ser como cualquier otra. Lo que estaba ocurriendo ahí no solo era un estallido pasajero, era una oportunidad de sembrar esperanza, de transformar miradas, de demostrar que la empatía podía más que el juicio. El restaurante seguía vibrando con voces y tensiones cruzadas, pero para Jesús todo se redujo a esa mesa en la esquina, donde una madre y un hijo luchaban contra un mundo que pocas veces estaba dispuesto a entenderlos. Y fue entonces, en medio de la incomodidad general, cuando Jesús tomó una decisión que cambiaría la vida de todos los que estaban presentes. Jesús Hernández nació en un pequeño pueblo de Michoacán, rodeado de montañas cubiertas de pinos y tierra rojiza
que se pegaba en los zapatos después de la lluvia. Su infancia estuvo marcada por la sencillez, juegos de pelota en la calle empedrada, tortillas recién hechas en el comal de su abuela y la voz firme de sus padres, ambos maestros rurales que dedicaron su vida a la educación de comunidades olvidadas. Desde niño, aprendió que la vida no era fácil, pero que siempre existía un camino para dignificarla. Su padre, don Raúl, solía repetirle: «El conocimiento es la única herencia que nadie te puede quitar, hijo». Y su madre, doña Teresa, reforzaba esa idea con gestos de disciplina y cariño. Jesús creció entre libros escolares usados, pizarras viejas y cuadernos llenos de ejercicios que a veces compartía con otros niños que no podían comprarlos. El verdadero punto de quiebre en su vida llegó a los 13 años, cuando su primo Samuel fue diagnosticado con autismo. Samuel era apenas 2 años menor y Jesús lo adoraba. Compartían tardes enteras jugando con carritos o mirando cómo las hormigas formaban filas interminables en el patio. Pero conforme crecieron, Jesús comenzó a notar la impaciencia de algunos adultos y el rechazo de otros niños. Mientras él disfrutaba de la compañía de Samuel, muchos lo llamaban raro o insoportable. Una tarde, en la plaza del pueblo, Samuel tuvo una crisis cuando un grupo de jóvenes encendió cohetes cerca de ellos. Mientras los demás se burlaban, Jesús lo abrazó con fuerza y le cubrió los oídos. Ese día prometió en silencio que nunca permitiría que alguien que amaba enfrentara solo la incomprensión. Años después, cuando llegó a Guadalajara para estudiar en la universidad, eligió la carrera de trabajo social. No fue una decisión impulsiva, sino el resultado de años de observar cómo la falta de empatía podía destruir familias enteras. Durante su formación, pasó incontables horas en centros comunitarios, apoyando a niños con diversas necesidades, escuchando a madres cansadas y aprendiendo de cada historia de resistencia. Jesús no era un hombre que buscara reconocimiento. Su satisfacción nacía de lo sencillo: ver a un niño sonreír después de días de aislamiento, notar que una madre recuperaba la esperanza al sentirse escuchada, o acompañar a un joven en su lucha por integrarse en la escuela. En cada rostro veía un reflejo de Samuel, y eso le daba fuerzas para seguir. Su carácter era tranquilo, pero no pasivo. Sabía cuándo hablar con firmeza y cuándo guardar silencio. Con sus amigos solía bromear que había heredado el temple michoacano, esa mezcla de paciencia y determinación que distingue a quienes han aprendido a resistir sin perder la humanidad. Fuera del trabajo, Jesús disfrutaba de las cosas simples. Amaba la cocina casera, los tamales envueltos en hojas de maíz, las enchiladas morelianas, los tacos al pastor de la esquina. En sus ratos libres, tocaba la guitarra de su padre y cantaba corridos antiguos que hablaban de la tierra y del esfuerzo. No necesitaba lujos para sentirse completo, porque lo que lo movía era una misión más grande que cualquier comodidad personal. El recuerdo de su primo lo acompañaba siempre. Samuel, ya adulto, había logrado avanzar gracias al esfuerzo de su familia y al apoyo de profesionales comprometidos, pero Jesús sabía que no todos tenían esa fortuna. Por eso, cuando veía a un niño en apuros, sentía que la vida lo estaba llamando de nuevo. Esa tarde en Guadalajara, mientras escuchaba los gritos de Mariana hacia su hijo, el corazón de Jesús no solo recordó a Samuel, recordó a cada madre que había llorado en su oficina, a cada niño que había buscado un refugio en su calma. El destino parecía ponerlo otra vez en el lugar exacto, frente a una situación que lo definía. Y en el fondo, Jesús ya intuía que esa historia apenas estaba comenzando. Mariana López había aprendido a vivir a contracorriente. Tenía 35 años y una vida que pocas veces le dio tregua. Desde joven trabajó como mesera en diferentes restaurantes de Guadalajara, y aunque los turnos eran largos y el salario apenas alcanzaba para cubrir la renta y los gastos básicos, jamás se permitió rendirse. Su motor, la razón de cada desvelo y cada sacrificio, era su hijo Emiliano. Desde que lo tuvo entre sus brazos, supo que no sería un camino sencillo. Los primeros años estuvieron llenos de visitas médicas, preguntas sin respuestas claras
y miradas extrañas de familiares y conocidos. Es que no habla como los demás, no juega con otros niños, se queda en su mundo, murmuraban a sus espaldas. Finalmente, cuando Emiliano tenía 4 años, un especialista le explicó lo que ella ya intuía en lo profundo. Su hijo tenía autismo. Al principio, Mariana se sintió perdida. No sabía qué significaba realmente ese diagnóstico ni cómo enfrentarlo sola. El padre de Emiliano los había abandonado poco después de su nacimiento, dejando tras de sí promesas rotas y deudas emocionales imposibles de cobrar. Mariana aprendió, a fuerza de necesidad, a no esperar ayuda de nadie más. Ella sería madre, padre, trabajadora y cuidadora a la vez. El carácter de Emiliano estaba marcado por una sensibilidad especial hacia el entorno. Los ruidos fuertes lo alteraban, los cambios repentinos lo confundían, y en ocasiones, cuando la frustración lo sobrepasaba, caía en crisis que duraban varios minutos. Aún así, había momentos de ternura que le daban a Mariana la fuerza que necesitaba. Las veces que él tomaba su mano en silencio, los abrazos inesperados o las carcajadas que soltaba cuando veía caricaturas antiguas en la televisión. En la escuela, la historia no era distinta. Algunos maestros mostraban paciencia, pero otros lo etiquetaban como problemático. Los padres de sus compañeros se quejaban de que Emiliano distraía a los demás, y más de una vez Mariana tuvo que escuchar comentarios dolorosos en reuniones escolares. Pese a todo, ella defendía a su hijo con uñas y dientes. Él tiene derecho a estar aquí, igual que los demás, decía con voz firme, aunque por dentro se derrumbara. En casa, las rutinas eran estrictas. Emiliano necesitaba horarios claros para sentirse seguro. La hora de la comida, el momento del baño, el tiempo de descanso. Cualquier alteración podía desencadenar una tormenta emocional. Mariana lo entendía y hacía todo lo posible por sostener ese orden, aunque sus propios turnos de trabajo no siempre lo permitieran. Muchas veces se encontraba corriendo por las calles de Guadalajara, tratando de llegar a tiempo para evitarle a su hijo una angustia mayor. Aquel domingo en el restaurante, Mariana estaba especialmente agotada. Había trabajado la noche anterior y apenas había dormido unas horas. Decidió llevar a Emiliano a comer afuera como un pequeño premio, convencida de que merecían un momento de normalidad, un respiro de la rutina. Pero lo que para otras familias era sencillo, para ellos resultaba una prueba constante. El bullicio, la música de mariachi de fondo, los platos chocando, las conversaciones cruzadas, todo era demasiado para Emiliano. Cuando él comenzó a golpear la mesa y a llorar, Mariana sintió cómo su cuerpo se tensaba. Intentó calmarlo, hablándole en voz baja. «Hijo, tranquilo, ya casi nos sirven la comida. Respira conmigo, por favor». Pero su voz, en lugar de suavizar la crisis, se quebró por el cansancio acumulado. Y en un instante, explotó en un grito que no deseaba dar, pero que le salió desde lo más hondo. El silencio incómodo de los demás clientes fue como una bofetada invisible. Mariana bajó la vista, sintiéndose desnuda ante la crítica de todos. En su interior se mezclaban la culpa y la rabia, culpa por no poder controlar la situación, rabia por la falta de comprensión que siempre los rodeaba. Emiliano, ajeno a los juicios que flotaban en el aire, continuaba meciéndose en la silla, atrapado en su propio torbellino sensorial. Mariana, sin embargo, sintió que esa tarde podía ser la gota que derramara el vaso. Y lo que no imaginaba era que alguien más ya había decidido no quedarse al margen. El restaurante La Tradición era un lugar muy conocido en Guadalajara. Sus paredes estaban decoradas con talavera de colores vivos y fotografías antiguas de la ciudad. Desde la entrada se percibía el aroma profundo de la birria cocinada a fuego lento, mezclada con el olor de las tortillas recién salidas del comal. Los meseros caminaban con rapidez entre las mesas, cargando charolas repletas de pozole, enchiladas, tapatías y aguas frescas de Jamaica y horchata que condensaban gotas de humedad en los vasos. Era un espacio donde familias completas solían reunirse los fines de semana.
Los niños corrían alrededor de las mesas, los abuelos charlaban en voz alta, y la música de mariachi sonaba en vivo en un rincón, acompañando el ambiente con alegría. Pero aquella tarde, esa alegría se había visto interrumpida por el grito de Mariana. Las reacciones no tardaron en llegar. En una mesa cercana, una pareja de mediana edad murmuraba en voz baja. «No es posible que una madre no pueda controlar a su hijo», dijo la mujer, frunciendo el ceño. El hombre asintió con desgano, como si la escena le incomodara más por la interrupción de su comida que por lo que realmente estaba sucediendo. En otra mesa, una familia joven observaba con compasión. «Pobre señora, se ve que está sola», comentó la madre, acariciando el cabello de su pequeña hija. El padre, en cambio, bajó la vista hacia su plato, prefiriendo no involucrarse. El mesero que atendía esa sección del restaurante se acercó con paso inseguro, sosteniendo una jarra de agua. «¿Todo bien aquí?», preguntó con cautela, mirando de reojo a Emiliano, que seguía meciéndose en la silla, con las manos apretadas contra sus oídos. Mariana respiró hondo, y con la voz quebrada respondió: «Sí, sí, todo bien, gracias». Pero no estaba bien. Su interior era un torbellino de vergüenza y rabia. Sentía el peso de cada mirada clavada en su espalda, como si todos estuvieran evaluando su capacidad de ser madre. El juicio silencioso era casi tan doloroso como los susurros que alcanzaba a escuchar. Mientras tanto, Emiliano luchaba contra un mundo que lo agobiaba. El sonido metálico de los cubiertos, las risas altas, la música, los gritos de los meseros llamando órdenes a la cocina. Todo era un mar de estímulos que lo desbordaban. Sus ojos se movían de un lado a otro, buscando un refugio que no encontraba. Mariana, al verlo así, sintió que su corazón se rompía en pedazos. En una esquina del restaurante, don Raúl, el dueño, observaba la escena con gesto serio. Era un hombre mayor, de bigote espeso y cabello encanecido, acostumbrado a lidiar con todo tipo de clientes. Sabía que los restaurantes podían ser escenarios de encuentros felices, pero también de tensiones que revelaban las fragilidades humanas. Se cruzó de brazos y permaneció en silencio, evaluando la situación. El ambiente general se tornó extraño. Algunas mesas intentaban continuar con su comida como si nada pasara, pero era evidente que la tensión flotaba en el aire. Otros clientes volteaban una y otra vez como si esperaran que alguien interviniera. Mariana sintió un nudo en la garganta. No quería estar ahí, pero tampoco quería huir. Tenía la esperanza de que Emiliano pudiera acostumbrarse poco a poco a esos espacios, de que algún día podrían compartir una comida en paz como cualquier otra familia. Sin embargo, en ese instante, la posibilidad parecía lejana. «Mamá», balbuceó Emiliano entre sollozos, apenas audible, mientras seguía apretando sus manos contra las orejas. Ese gesto, más que cualquier palabra, desgarró a Mariana. Se inclinó hacia él acariciando su cabello. «Ya, mi amor, ya», dijo con ternura, aunque las lágrimas amenazaban con desbordarse. Jesús, desde su mesa, observaba todo en silencio. El ambiente del restaurante había cambiado, y él lo sentía en cada detalle, en la incomodidad de los clientes, en la lucha interna de Mariana, en la vulnerabilidad expuesta de Emiliano. Y dentro de sí, sabía que no podía permanecer indiferente por mucho más tiempo. Jesús respiró hondo, como quien se prepara para cruzar un umbral del que sabe que no habrá regreso. Dejó la servilleta a un lado, tomó su vaso de agua y se levantó con calma. No quería parecer invasivo, pero tampoco podía quedarse mirando cómo una madre se hundía bajo el peso de tantas miradas acusadoras. Mariana lo notó de inmediato. Su primera reacción fue de alerta. Un desconocido se dirigía hacia su mesa. Su corazón latía con fuerza, anticipando un comentario más de juicio, una crítica disfrazada de consejo. Con los nervios tensos, lo recibió con la mirada dura dispuesta a defenderse. Jesús se detuvo frente a ella y con un tono sereno pronunció: «¿Puedo sentarme un momento?». La pregunta desconcertó a Mariana. Nadie le había hablado con esa calma en medio del caos.
Tragó saliva y contestó con voz entrecortada: «No sé si sea buena idea. Estamos bien». Jesús sostuvo su mirada sin presión, con una paciencia que parecía inquebrantable. «Lo entiendo. Solo pensé que tal vez no deberían pasar esto solos». Y sin esperar más, se sentó frente a Emiliano, cuidando cada gesto para no invadir su espacio. Emiliano lo miró de reojo, curioso. Los ojos del niño, todavía húmedos por las lágrimas, se posaron en el vaso de agua que Jesús colocó suavemente frente a él. Con un movimiento pausado, Jesús empujó el vaso un poco más hacia el centro de la mesa. «Está fresquita. ¿Quieres probar?», dijo en un tono casi susurrado. El niño no respondió, pero dejó de mecerse por un instante. Mariana, sorprendida, lo observaba sin entender por qué la presencia de aquel hombre parecía disminuir la tensión. «Mire, señor», dijo ella, intentando recuperar el control de la situación, «agradezco su intención, pero no necesito que nadie venga a juzgarme como madre». Jesús negó suavemente con la cabeza. «No vengo a juzgarla, señora. Créame, no podría hacerlo. Solo quiero acompañar». Hizo una pausa y agregó: «Entiendo lo difícil que puede ser». Las palabras golpearon a Mariana en un lugar que había mantenido blindado durante años. «Entiendo», había dicho él. Nadie usaba esa palabra. Siempre escuchaba «deberías», «tienes que», «lo que pasa es que». La voz de Jesús, sin embargo, no estaba cargada de exigencias, sino de una comprensión extraña, casi familiar. Emiliano poco a poco dejó de llorar. Aún tenía las manos sobre los oídos, pero su respiración se volvía menos agitada. Mariana lo notó, y por un segundo pensó que quizás aquel desconocido tenía algo que ella no. Jesús, sin apartar la mirada de Emiliano, añadió: «Cuando el ruido se siente demasiado, lo mejor es tener un refugio. A veces basta con una voz tranquila, un espacio seguro. No siempre es fácil de encontrar». Mariana arqueó las cejas. «¿Y usted cómo sabe eso?». Jesús la miró entonces con una sinceridad que no admitía máscaras. «Porque lo he vivido muy de cerca». La mujer sintió que algo en su interior se removía, pero no quiso mostrarlo. Endureció su voz y replicó: «Pues yo lo vivo todos los días, y créame, no es tan fácil como lo pinta». Jesús no discutió. Se limitó a asentir con respeto. «Lo sé, y por eso admiro su esfuerzo». Ese reconocimiento tan simple y directo desarmó a Mariana más de lo que hubiera imaginado. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas que luchó por contener. Emiliano, al percibir el cambio en el ambiente, se inclinó hacia el vaso y lo tocó con la punta de los dedos. Jesús sonrió apenas, sin hacer alarde. «Eso es, campeón, solo cuando estés listo», dijo en un tono suave que parecía abrirle al niño un espacio de calma. En ese instante, Mariana comprendió que aquel encuentro no sería como los anteriores, que la presencia de ese hombre traía consigo algo diferente. No sabía qué, pero la tensión en su pecho comenzaba a aflojarse. Y sin darse cuenta, ya no eran solo una madre y su hijo enfrentando solos el peso de un mundo que no comprendía. Ahora había alguien más en su mesa. El silencio entre Mariana y Jesús se volvió denso, cargado de desconfianza. Aunque la presencia del hombre parecía haber calmado a Emiliano, la madre no podía evitar sentir que aquel gesto escondía una crítica velada. Había aprendido a ponerse a la defensiva, porque demasiadas veces escuchó consejos disfrazados de reproches. «Mire», dijo Mariana con la voz dura y los ojos aún humedecidos, «agradezco lo que hace, pero no necesito que venga a darme lecciones sobre mi hijo. Ya bastante tengo con lo que me toca vivir todos los días». Jesús sostuvo su mirada sin retroceder. Su tono se mantuvo sereno, casi como si supiera que esas palabras no iban dirigidas a él, sino al cansancio que Mariana cargaba. «No pretendo darle lecciones, señora. Créame, no estoy aquí para decirle cómo ser madre. Solo estoy aquí porque vi dolor, y sé lo que significa sentirse sola en medio de tanta gente». El gesto de Mariana se endureció más. «¿Y usted qué sabe de eso? ¿Qué sabe de lo que es llegar del trabajo muerta de cansancio
y todavía tener que enfrentar un mundo que ni siquiera entiende a tu hijo. Jesús respiró hondo. No quiso contestar de inmediato, porque comprendió que no se trataba de ganar un argumento, sino de darle espacio a esa rabia legítima. «Sé que no es justo», respondió al fin con calma, «y sé que no cualquiera puede entenderlo. Pero lo que sí sé es que no debería cargar sola con todo esto». Mariana entrelazó sus dedos sobre la mesa, apretándolos con fuerza. Su orgullo herido la hacía rechazar cualquier intento de ayuda, aunque en el fondo sabía que necesitaba un respiro. «Todos dicen lo mismo», murmuró. «Todos dicen que me entienden, pero al final se alejan». Jesús la escuchó con atención, inclinándose un poco hacia adelante. «No todos. Algunos se quedan». La sinceridad de esas palabras la desconcertó. Había algo en su voz que no sonaba a promesa vacía. Pero el muro que había levantado durante años no podía caer de un momento a otro. Mientras tanto, Emiliano seguía observando a Jesús con curiosidad. Sus manos habían dejado de golpear la mesa y ahora se entretenía girando el vaso de agua con movimientos suaves. Mariana se dio cuenta de ese cambio y, por primera vez en toda la tarde, un respiro de alivio recorrió su pecho. «¿Cómo lo hizo?», preguntó casi sin querer, sorprendida de que Emiliano hubiera respondido a la calma de un desconocido. Jesús sonrió apenas. «No hice nada especial. Solo estar aquí, sin prisa, sin exigirle nada. A veces eso basta». Las palabras hicieron eco en Mariana. Se sintió vulnerable, como si aquella simple explicación desnudara la forma en que ella misma había perdido la paciencia momentos antes. La culpa volvió a morderla por dentro, y su voz tembló al confesar. «A veces siento que no puedo más, que por mucho que lo ame, no soy suficiente para él». Jesús la miró con firmeza. «Ninguna madre debería sentirse así. Usted está haciendo lo mejor que puede, y eso ya es mucho». El nudo en la garganta de Mariana creció, aunque no dejó que las lágrimas cayeran. Apretó los labios, luchando contra la emoción que amenazaba con desbordarla. No quería mostrarse débil frente a un extraño, aunque su corazón pedía a gritos un poco de consuelo. Jesús, sin forzar nada, volvió a dirigir su atención a Emiliano. «¿Sabes qué, campeón?», dijo en voz baja como compartiendo un secreto. «A veces el mundo hace demasiado ruido. Pero si cierras los ojos un momento, puedes imaginar que estás en un lugar tranquilo. ¿Quieres intentarlo?». Emiliano lo miró sin responder, pero Mariana percibió un pequeño cambio en la expresión de su hijo, como si aquellas palabras hubieran tocado un rincón silencioso en su interior. El choque entre la resistencia de Mariana y la serenidad de Jesús aún estaba en el aire. Ninguno de los dos sabía qué pasaría después, pero algo era evidente. La tensión de ese encuentro apenas comenzaba a transformarse en otra cosa. Mariana se quedó observando cómo Emiliano, todavía inquieto, comenzó a deslizar con lentitud el vaso de agua entre sus manos. No bebía, pero ya no golpeaba la mesa ni lloraba. Ese pequeño cambio, casi imperceptible, era un alivio inmenso para ella. Miró a Jesús con desconfianza, pero también con un destello de sorpresa. «No sé qué tiene usted», dijo Mariana con voz contenida, «pero mi hijo nunca reacciona así con los extraños». Jesús se encogió de hombros, con humildad. «Quizá porque no lo trato como un problema que resolver, sino como un niño que merece tranquilidad». Mariana entrecerró los ojos. «¿Y usted cómo sabe tanto de esto?». Jesús bajó la mirada un instante, como quien recuerda una historia difícil. «Tenía un primo, Samuel. Crecimos juntos. Él también es autista. Aprendí que lo más importante no es cambiarlo, sino aceptar su forma de ver el mundo». Se detuvo un momento y añadió: «Con él descubrí que la paciencia no es una virtud, sino una necesidad». Las palabras calaron hondo en Mariana. Durante años había sentido que debía justificar a Emiliano frente a todos, vecinos, maestros, familiares, siempre con la presión de explicarlo, de normalizarlo. Escuchar a alguien hablar de aceptación, sin reproches, era como respirar aire fresco después de tanto encierro. «Aceptarlo», repitió Mariana en voz baja,
como si probara el peso de esa palabra en su boca. Jesús asintió. Sí. Y también aceptarse usted. No es fácil ser madre sola, menos aún en una sociedad que juzga tan rápido. Pero mire a su hijo. Aún con todo lo que siente, busca calma. Eso habla del amor que usted le ha dado. Los ojos de Mariana brillaron con lágrimas contenidas. No estaba acostumbrada a escuchar reconocimiento, solo quejas y críticas. Emiliano, ajeno a la conversación, empezó a golpear suavemente la mesa con un ritmo repetitivo, pero sin la desesperación de antes. Jesús lo acompañó discretamente, marcando el mismo compás con los dedos. El niño lo miró con curiosidad, como si encontrara en ese gesto un idioma secreto que alguien por fin estaba dispuesto a hablar. ¿Lo ve?, dijo Jesús, sonriendo. A veces basta con entrar en su ritmo, no obligarlo a entrar en el nuestro. Mariana observó la escena con una mezcla de alivio y desconfianza. Parte de ella quería creer en ese hombre, pero otra parte seguía levantando muros. No siempre es tan sencillo, respondió con un hilo de voz. A veces siento que me estoy quedando sin fuerzas. Jesús la miró con firmeza, pero sin juicio. Nadie tiene fuerzas infinitas. Todos necesitamos apoyo, y usted no debería cargar con todo sola. Las palabras golpearon el corazón de Mariana como una verdad incómoda. Se quedó callada, sin saber qué contestar. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no la estaba criticando, sino acompañando. Esa diferencia la desarmaba más que cualquier reproche. Las mesas cercanas que antes miraban con incomodidad empezaron a notar la calma que poco a poco regresaba. Algunos bajaron la vista, avergonzados por sus propios juicios. Otros observaban con un respeto silencioso. El ambiente, aunque aún cargado, parecía dar un respiro. Mariana suspiró profundamente, como si soltara un peso que llevaba horas en el pecho. No entiendo por qué se metió en esto, confesó mirándolo fijamente. Pudo haberse quedado en su mesa y seguir con su comida. Jesús respondió sin titubear. Porque sé lo que es sentirse observado y juzgado, y porque, aunque no nos conozcamos, creo que nadie merece pasar por eso solo. La sinceridad de su voz no dejaba espacio a dudas. Mariana bajó la mirada, sintiendo que un lazo invisible empezaba a tejerse entre ellos, aunque aún se resistiera a aceptarlo. Mientras Emiliano seguía entretenido con el vaso, Mariana comprendió que tal vez aquel desconocido no había llegado a su mesa por casualidad. Y aunque todavía le costara admitirlo, algo en su interior comenzaba a cambiar. Mariana permanecía con los brazos cruzados, como si esa postura pudiera protegerla de las palabras de Jesús. Aunque una parte de ella reconocía que el hombre había logrado calmar a Emiliano, otra parte se resistía a bajar la guardia. No estaba acostumbrada a recibir ayuda sin condiciones, y mucho menos de un desconocido. «Mire», dijo con voz temblorosa pero firme, «yo no necesito que nadie venga a decirme cómo criar a mi hijo. Ya bastante tengo con los comentarios de la escuela, de los vecinos, hasta de mi propia familia. Todos creen que saben lo que es mejor para Emiliano, pero al final soy yo la que se desvela, la que trabaja doble turno, la que corre para que no le falte nada». Jesús asintió despacio, sin interrumpir. Había aprendido que, cuando alguien habla desde el cansancio, lo último que necesita es ser corregido. Mariana continuó, dejando que la rabia contenida encontrara salida. ¿Sabe cuántas veces he pensado en no volver a sacarlo a lugares públicos? Porque siempre es lo mismo. Miradas, murmullos, gente que me dice que lo eduque mejor. Y yo ya no sé si estoy haciendo lo correcto. Sus ojos brillaban con lágrimas que se negaba a dejar caer. Mariana odiaba sentirse vulnerable frente a extraños. Sin embargo, en la mesa de aquel restaurante, rodeada de personas que la juzgaban, se sintió desnuda. Jesús la miró con calma. «Entiendo lo que dice. No es fácil vivir con tantas opiniones alrededor. Pero usted no tiene que cargar sola con esa culpa que no le corresponde». «¿Y a quién más le corresponde?», replicó Mariana, casi con enojo. «¿Al padre que nos dejó? ¿A los maestros que no tienen paciencia?
¿A la gente que nos señala cada vez que mi hijo no encaja en lo que ellos esperan? Jesús no desvió la mirada. Le corresponde a todos, a una sociedad que no ha aprendido a ser inclusiva. Al sistema que no brinda suficiente apoyo. Usted ya está haciendo su parte, Mariana. Nadie podría exigirle más. El simple hecho de escuchar su nombre de labios de Jesús la estremeció. Pocas veces alguien la llamaba así en medio de una conversación seria. Casi siempre era señora, madre o peor aún, la mamá del niño problema. Que alguien la nombrara a ella, no solo a su hijo, la hizo sentir vista de una manera distinta. Emiliano, mientras tanto, jugueteaba con la servilleta, arrancando pequeños pedazos que alineaba con cuidado sobre la mesa. Jesús lo observó y comentó suavemente: ¿Ve cómo encuentra sus propias formas de calmarse? Solo necesita espacio para hacerlo a su manera. Mariana lo miró en silencio, luchando contra la contradicción en su interior. Parte de ella quería rechazar esas palabras para no parecer débil. Otra parte, cansada de tanto cargar sola, deseaba creer que alguien más podía entenderla. ¿Y qué pasa cuando yo ya no tenga fuerzas?, preguntó al fin en un susurro que apenas podía escucharse. Jesús apoyó los codos sobre la mesa y respondió con serenidad: Entonces será momento de dejarse ayudar. No tiene por qué llegar al límite para aceptar que merece apoyo. Mariana apretó los labios, evitando que un sollozo escapara. El orgullo la mantenía erguida, pero por dentro se sentía al borde del colapso. Recordó las veces que había llorado a escondidas en el baño, las noches en que deseaba tener a alguien con quien compartir sus miedos. «Yo no sé pedir ayuda», confesó finalmente, con la voz quebrada. Jesús sostuvo su mirada con firmeza. «No se trata de saber pedirla, Mariana. A veces basta con permitir que alguien esté cerca». El silencio que siguió fue distinto al de antes. Ya no era un muro de resistencia, sino un espacio de reflexión. Mariana respiró hondo, intentando procesar lo que había escuchado. Emiliano levantó la vista hacia ella y, sin decir palabra, le tomó la mano. Ese gesto bastó para recordarle que, a pesar de todo, seguía luchando por lo más importante de su vida. Y en ese instante, Mariana empezó a preguntarse si tal vez aquel desconocido había llegado a su mesa en el momento justo. El murmullo en el restaurante no había desaparecido del todo. Aunque la tensión disminuía poco a poco, algunos clientes seguían lanzando miradas cargadas de juicio. Una señora mayor desde otra mesa comentó en voz lo suficientemente alta para que Mariana alcanzara a oír: «Esos niños deberían estar en lugares especiales, no aquí». Mariana sintió que la sangre le hervía. Estuvo a punto de responder con rabia, pero Jesús la miró con serenidad, invitándola a no desgastarse con palabras que no cambiarían nada. Esa calma contenida la hizo detenerse. Fue entonces cuando don Raúl, el dueño del restaurante, decidió intervenir. Caminó hasta la mesa con paso firme, su bigote temblando mientras fruncía el ceño. Colocó una mano sobre el respaldo de la silla de Mariana y habló con voz grave: «Aquí todos son bienvenidos. No permitiré que nadie haga sentir incómodo a un cliente, y menos a un niño». El silencio se hizo más profundo. Algunos bajaron la vista, avergonzados. Otros torcieron la boca, molestos. La señora que había hecho el comentario chasqueó la lengua, pero no respondió. Mariana abrió los ojos con sorpresa. No esperaba apoyo, mucho menos del dueño del lugar. «Gracias, don Raúl», murmuró con un nudo en la garganta. El hombre asintió. «No tiene nada que agradecer. Este restaurante es para compartir, no para excluir». Luego miró a Emiliano y agregó con suavidad: «Y si el ruido es demasiado, podemos bajar un poco la música». Jesús sonrió agradecido. Aquella intervención sencilla, pero firme, era un recordatorio de que el cambio empezaba en lo cotidiano. Emiliano lo percibió también. Al ver que la música disminuía, relajó un poco sus hombros, como si el mundo se volviera más soportable. En otra mesa, un joven padre aplaudió suavemente. Su hija pequeña lo imitó, y poco después, otras palmas se unieron.
No era un aplauso ruidoso ni masivo, pero sí un gesto claro de apoyo. Mariana se llevó una mano al pecho, sorprendida de sentir que por primera vez en mucho tiempo, la balanza no estaba en su contra. «Ve», susurró Jesús, inclinándose hacia ella. «No todos juzgan. A veces solo hace falta que alguien se atreva a dar el primer paso para que los demás sigan». Mariana lo escuchó en silencio, procesando lo que veía a su alrededor. Durante años había creído que el mundo estaba cerrado para su hijo, pero ahora presenciaba algo distinto. Personas dispuestas a aprender, aunque fuera a partir de un pequeño acto de valentía. Una mujer joven, con un bebé en brazos, se acercó a la mesa y le dijo a Mariana con voz cálida: «No se sienta sola. Mi sobrino también es especial, y sé lo duro que es. Usted es muy valiente». Mariana parpadeó varias veces, intentando contener las lágrimas. Solo pudo responder con un gracias que le salió entrecortado. Jesús, por su parte, sabía que esos gestos podían parecer pequeños, pero en realidad eran gigantescos. Había visto cómo la indiferencia destruía familias enteras, y también cómo un poco de empatía podía cambiar el rumbo de una historia. Emiliano, distraído en su propio mundo, arrancaba pedacitos de tortilla y los acomodaba en fila sobre la mesa. Aunque parecía ajeno a todo, Mariana sabía que él también percibía la diferencia. Su respiración ya no era agitada y sus ojos tenían un brillo más tranquilo. Don Raúl regresó a la barra murmurando algo a los músicos. El mariachi hizo una pausa y en lugar de seguir con canciones estridentes, comenzó a tocar una melodía suave, casi como un arrullo. El ambiente se transformó. Mariana se permitió sonreír por primera vez esa tarde. No era una sonrisa plena, pero sí un destello de esperanza. Y aunque todavía pesaba la desconfianza, comenzó a preguntarse si tal vez su hijo no estaba tan condenado a la incomprensión como había creído. Jesús la miró con atención. «Esto que acaba de pasar», dijo con voz baja, «es la prueba de que no todo está perdido». Ella respiró hondo, dejando que esas palabras se alojaran en su interior. No respondió, pero por primera vez no las rechazó. Mariana se acomodó en la silla, con la mirada perdida en los trozos de tortilla que Emiliano había alineado sobre la mesa. Aunque el ambiente en el restaurante se había vuelto más tolerante gracias a las intervenciones de Jesús y de don Raúl, una sensación amarga seguía oprimiéndole el pecho. «Usted no entiende», dijo de pronto, rompiendo el silencio. Su voz salió apagada, casi como un suspiro. Jesús la observó con paciencia. «¿Qué es lo que no entiendo?». Ella lo miró con los ojos enrojecidos, cansados. «Que muchas veces he pensado en dejar de traerlo a lugares públicos, que tal vez sería más fácil para los dos quedarnos encerrados en la casa, donde nadie lo juzga, donde nadie me mira como si fuera una madre incapaz». Jesús guardó silencio, dándole espacio a esas palabras. Mariana continuó, como si al fin se permitiera abrir una herida que llevaba demasiado tiempo oculta. «¿Sabe lo que es entrar a una tienda y sentir cómo todos te siguen con la mirada porque tu hijo hace un sonido más alto de lo normal? ¿O llevarlo a la escuela y escuchar a otros padres decir que debería estar en un salón especial para no molestar a los demás?» Se detuvo un momento y su voz se quebró. «He llegado a pensar que estoy siendo egoísta, que forzarlo a convivir con un mundo que no lo acepta solo lo lastima más». Jesús apoyó las manos sobre la mesa, con los dedos entrelazados. «Entiendo lo que siente, Mariana, pero ¿de verdad cree que encerrarse es la solución?». Ella bajó la mirada. «Al menos en casa no lo hieren». «Pero en casa tampoco lo entienden», replicó Jesús con suavidad. «Y él tiene derecho a vivir en un mundo que lo reconozca, no a esconderse de él». Mariana levantó la vista, sorprendida por la firmeza de esas palabras. Por primera vez notó que la voz de Jesús no solo transmitía calma, sino también una convicción que no admitía dudas. «¿Y qué pasa si ese mundo nunca lo entiende?», preguntó con rabia contenida. Jesús sostuvo su mirada. «Entonces será nuestra tarea enseñarle al mundo a entenderlo». El corazón de Mariana dio un vuelco. Esa idea la asustaba y la conmovía al mismo tiempo.
Nunca se había permitido pensar en la inclusión como un derecho a conquistar, sino como una batalla perdida de antemano. El cansancio la había convencido de que lo mejor era rendirse antes de exponerse a más dolor. Emiliano, ajeno a la conversación, tarareaba un sonido monótono mientras seguía con su juego de ordenar pedazos de tortilla. Mariana lo observó y las lágrimas finalmente se deslizaron por sus mejillas. «Solo quiero que sea feliz», susurró. Jesús habló con voz baja, casi paternal. «Y lo será». Pero no lo será escondiéndose. Lo será cuando descubra que el mundo también puede ser suyo, aunque al principio parezca hostil. Las palabras calaron profundo en Mariana. Había pasado años convencida de que debía proteger a Emiliano del mundo, cuando quizá la verdadera protección consistía en enseñarle a vivir en él, aun con todas sus imperfecciones. «Tengo miedo», confesó por primera vez con honestidad absoluta. «Miedo de no ser suficiente, miedo de que la vida lo destruya, miedo de quedarme sin fuerzas». Jesús le respondió con firmeza: «El miedo es normal, pero rendirse no debería serlo. Usted ya dio el paso más difícil, luchar por él cada día. Lo demás podemos enfrentarlo juntos». Mariana lo miró fijamente. No sabía qué significaba ese juntos, ni qué papel tendría aquel hombre en su vida. Lo único que sabía era que, después de mucho tiempo, alguien le estaba ofreciendo algo que había dejado de esperar: esperanza. El ruido del restaurante se desvaneció en su mente. Solo quedó esa sensación extraña de estar al borde de una decisión crucial: seguir escondiéndose o arriesgarse a mostrarle a Emiliano que el mundo también podía abrirle un lugar. Mariana secó con disimulo las lágrimas de sus mejillas, tratando de recuperar la compostura. Aunque las palabras de Jesús habían tocado fibras profundas, la idea de no enfrentar sola el camino todavía le parecía un lujo que no podía darse. «Habla como si hubiera una solución mágica», dijo con un dejo de ironía. «Pero la realidad es que yo trabajo casi todo el día. Apenas me alcanza para pagar la renta y los útiles de Emiliano. ¿De dónde voy a sacar tiempo o dinero para todo eso que suena tan bonito?». Jesús sonrió con serenidad. «No le hablo de magia, Mariana, le hablo de comunidad. Existen espacios en Guadalajara donde los niños como Emiliano pueden convivir y aprender en un ambiente seguro. Centros comunitarios, talleres gratuitos, programas de inclusión». Mariana arqueó las cejas con escepticismo. «Eso suena a propaganda del gobierno. Ya fui a varias instituciones y lo único que hacen es darme folletos y mandarme de un lado a otro». «Lo sé», asintió Jesús. «No todos los lugares funcionan como deberían, pero yo trabajo en uno de esos centros. Y créame, no se trata de papeles ni de promesas vacías. Allí hay familias como la suya, madres que cargan con los mismos miedos y niños que, como Emiliano, buscan un espacio donde no se les mire como extraños». Mariana lo observó con desconfianza. «¿Y qué quiere? ¿Que lo lleve para que otros lo juzguen también?». Jesús negó suavemente. «Quiero que vea que no está sola, que existen manos dispuestas a sostenerla cuando ya no tenga fuerzas. Y que Emiliano descubra que puede convivir con otros niños sin sentir que estorba». Mariana bajó la mirada hacia su hijo. Emiliano había dejado de jugar con los trozos de tortilla y ahora se entretenía haciendo girar una cuchara sobre la mesa. El simple hecho de imaginarlo en un lugar nuevo le provocaba ansiedad. «Él no se adapta fácilmente», confesó. «Cada cambio le cuesta demasiado». «No se trata de forzarlo a adaptarse», respondió Jesús con firmeza. «Se trata de adaptar el espacio a él. Eso es la verdadera inclusión». El eco de esas palabras resonó en Mariana. Nunca nadie le había planteado las cosas de esa manera. Siempre escuchaba lo contrario, que su hijo debía aprender a portarse, ajustarse a las reglas, ser como los demás. Jesús continuó, con la calma de quien sabe que la semilla debe plantarse poco a poco. «Podría empezar visitando el centro solo una vez por semana. No es un compromiso imposible, y si el trabajo le preocupa, podemos buscar horarios que no choquen con sus turnos. Incluso hay vecinos y voluntarios que apoyan con traslados». Mariana lo miró incrédula.
¿Y por qué haría usted todo eso por alguien que ni siquiera conoce? Jesús sostuvo su mirada con honestidad. Porque alguien lo hizo por mí cuando lo necesité. Y porque creo que el mundo solo cambia cuando nos atrevemos a compartir la carga de otros. La mujer sintió un nudo en la garganta. Una parte de ella quería rechazar la propuesta, aferrarse a su independencia como un escudo. Pero otra parte, la más cansada, deseaba con desesperación un respiro, una red donde no tuviera que sostenerlo todo sola. Emiliano levantó la vista en ese momento y balbuceó algo casi ininteligible, pero lo suficientemente claro para que Mariana lo entendiera. Agua. Jesús le acercó el vaso y el niño bebió un sorbo pequeño. Mariana lo observó con ternura y pensó que quizá ese gesto simple era una señal. Tal vez Emiliano sí podía recibir algo de afuera, siempre y cuando el entorno se lo permitiera. Suspiró hondo y, aunque aún con dudas, murmuró: «No le prometo nada, pero quizá podría ir a ver ese lugar». Jesús sonrió, no con triunfo, sino con alivio. «Eso es suficiente para empezar». Una semana después de aquel encuentro en el restaurante, Mariana se encontró de pie frente a un edificio sencillo, pintado de blanco, con murales de colores vivos. En la entrada se leía: Centro Comunitario Luz y Esperanza. El nombre le parecía demasiado optimista para alguien que había aprendido a no esperar milagros, pero ahí estaba, con Emiliano de la mano, dudando si entrar o regresar sobre sus pasos. «¿Seguro que aquí es?», preguntó en voz baja, como si quisiera convencerse a sí misma. Jesús apareció desde el portón con una sonrisa tranquila. «Sí, Mariana, este es el lugar. Pase, no hay nada que temer». Emiliano apretó con fuerza los dedos de su madre, inquieto por el bullicio que se escuchaba adentro. Risas, voces, música suave. Mariana se agachó para mirarlo a los ojos. «Mi amor, solo vamos a conocer. No tienes que hacer nada que no quieras», le aseguró con ternura, aunque por dentro también temblaba. Al cruzar la puerta, se encontraron con un espacio amplio y luminoso. Había mesas con juegos didácticos, estantes repletos de libros infantiles, instrumentos musicales y un pequeño rincón con colchonetas de colores. Un grupo de niños, cada uno con sus particularidades, jugaba acompañado de voluntarios y maestros. Una mujer de cabello rizado y mirada cálida se acercó a recibirlos. «Bienvenidos», dijo. «Yo soy Teresa, psicóloga del centro. ¿Ustedes son familia de Jesús?». Mariana dudó un instante. «No, bueno, en realidad él nos invitó a venir». «Entonces ya son parte de la familia», respondió Teresa con una sonrisa amplia. Esas palabras hicieron que Mariana bajara la guardia un poco. Observó cómo otros niños interactuaban a su manera. Uno apilaba bloques de madera con concentración, otro pintaba en silencio, mientras una niña tarareaba una canción acompañada por un voluntario que tocaba la guitarra. Nadie los miraba con juicio, nadie los señalaba. Era un contraste tan fuerte con lo que había vivido en el restaurante que un nudo le subió a la garganta. Jesús se inclinó hacia Emiliano. «¿Quieres ver los colores?», le preguntó señalando la mesa de pinturas. El niño lo miró con timidez y luego escondió el rostro en la blusa de su madre. «No pasa nada», dijo Teresa. «Puede tomarse su tiempo. Aquí cada niño tiene su propio ritmo». Mariana sintió alivio al escuchar esa frase. Estaba acostumbrada a que le exigieran resultados inmediatos, a que la presionaran para que Emiliano mejorara. Por primera vez, alguien reconocía que el proceso no debía forzarse. Se sentaron en una mesa cercana y observaron en silencio. Poco a poco, Emiliano levantó la vista y prestó atención a un niño que acomodaba piezas de rompecabezas. La concentración del otro lo intrigó. Después de varios minutos, se deslizó de la silla y se acercó con pasos inseguros. Mariana contuvo el aliento. Temía una crisis, un rechazo, cualquier cosa que lo hiciera encerrarse de nuevo. Pero el otro niño simplemente lo miró y le entregó una pieza del rompecabezas sin decir palabra. Emiliano la tomó, la giró varias veces y con torpeza intentó encajarla. El corazón de Mariana latió con fuerza.
Era un gesto mínimo, pero para ella representaba un mundo entero. «Lo está intentando», susurró con asombro. Jesús asintió. «¿Lo ve? Solo necesitaba un espacio donde no se sintiera diferente, sino acompañado». Las lágrimas volvieron a los ojos de Mariana, pero esta vez no eran de frustración, sino de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió imaginar un futuro donde Emiliano no estuviera aislado, sino rodeado de personas que lo aceptaran tal como era. Y en ese instante supo que había hecho bien en dar ese pequeño paso. Las siguientes semanas se convirtieron en un descubrimiento constante para Mariana y Emiliano. Cada vez que asistían al centro comunitario, el miedo inicial se transformaba poco a poco en curiosidad. Mariana comenzó a notar detalles que antes le parecían imposibles. Su hijo aceptaba sentarse en círculo con otros niños, escuchaba música sin cubrirse los oídos, incluso compartía juguetes por momentos breves. Un sábado, al llegar, encontraron a un grupo reunido en la sala principal. Había guitarras, tambores pequeños y maracas. Teresa explicó que era la hora del taller de música. «No buscamos que toquen perfecto, sino que encuentren su ritmo», dijo con entusiasmo. Jesús entregó a Emiliano una maraca. El niño la sostuvo con rigidez al principio, observando cómo los demás la agitaban siguiendo el compás de una guitarra. Mariana lo miraba con ansiedad, temiendo que se bloqueara o la arrojara al suelo. Pero después de unos segundos, Emiliano comenzó a moverla despacio, como probando el sonido. El golpeteo suave de la maraca se mezcló con la música, y para sorpresa de todos, Emiliano sonrió. Fue una sonrisa breve, tímida, pero lo suficientemente luminosa para llenar de lágrimas los ojos de su madre. «¿Lo vio?», dijo Jesús en voz baja sentado a su lado. «Esa sonrisa vale más que cualquier terapia rígida». Mariana asintió sin poder hablar. Se sentía desbordada, no por tristeza, sino por una alegría que hacía mucho no experimentaba. Otro día, el taller fue de cocina. Los niños con delantales pequeños ayudaban a preparar salsas, tortillas y hasta guacamole. Emiliano, siempre reacio a ensuciarse las manos, observaba con atención cómo otros trituraban aguacate en un molcajete. Una voluntaria le ofreció un tenedor para que intentara. Dudó unos segundos, pero luego imitó el movimiento. Mariana lo vio presionar con torpeza, pero también con una concentración que rara vez mostraba. «Nunca pensé que haría algo así», susurró ella, emocionada. Jesús sonrió. «Los niños nos sorprenden cuando se sienten seguros». Mientras tanto, Mariana también comenzó a transformarse. Conoció a otras madres que cargaban historias parecidas, jornadas laborales largas, soledad, juicios de la sociedad. Una de ellas, llamada Rosa, le dijo durante un descanso: «Yo también pensé en dejar de llevar a mi hijo a la escuela, pero aquí entendí que no estamos solas». Esas palabras resonaron en Mariana. Se dio cuenta de que compartir su experiencia con otras mujeres no la hacía débil, sino fuerte. Podía llorar, reír, quejarse y aún así sentirse comprendida. Una tarde, al final de una actividad, Teresa organizó un pequeño círculo de diálogo. Preguntó a los padres qué habían aprendido en ese tiempo. Cuando llegó su turno, Mariana tragó saliva y habló con sinceridad. «Aprendí que no tengo que cargar sola con todo, que mi hijo no necesita encajar en un molde, sino que el mundo puede aprender a verlo como es». Los demás aplaudieron suavemente, y Mariana sintió que por primera vez su voz tenía un eco verdadero. Jesús, escuchando desde un costado, sonrió satisfecho. No porque se tratara de un triunfo personal, sino porque veía en Mariana una fuerza que había estado oculta bajo capas de cansancio y miedo. Esa noche, al llegar a casa, Mariana preparó la cena mientras Emiliano tarareaba una melodía que había escuchado en el taller de música. Ella lo miró con ternura y pensó: quizás sí es posible darle un futuro distinto. Y aunque aún quedaban obstáculos, algo era indudable. Madre e hijo ya no caminaban solos. El domingo siguiente, Mariana decidió poner a prueba lo aprendido. Después de varias semanas asistiendo al centro,
Algo en su interior había cambiado. Ya no veía a Emiliano como un niño que debía ocultar del mundo, sino como alguien que merecía un lugar en él. Sin embargo, la idea de regresar al restaurante donde todo comenzó le revolvía el estómago. ¿De verdad quieres ir?, preguntó en voz baja, más a sí misma que a su hijo. Emiliano estaba sentado en la mesa, alineando con cuidado unos carritos de juguete. Al escuchar la palabra restaurante, levantó la vista y repitió: restaurante, birria. Mariana sonrió con sorpresa. Birria, sí. ¿Quieres ir? El niño asintió con un gesto breve. Para Mariana ese consentimiento era suficiente. Horas más tarde, madre e hijo cruzaron nuevamente las puertas de la tradición. El aroma inconfundible a birria y tortillas recién hechas los envolvió de inmediato. Mariana respiró hondo, luchando contra la memoria de la vergüenza pasada, pero esta vez se sentía distinta, más firme, más preparada. Los meseros los reconocieron y los recibieron con cordialidad. Uno de ellos incluso le dijo: «Bienvenidos de nuevo, qué gusto verlos». Ese pequeño gesto derritió un poco la tensión de Mariana. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Emiliano comenzó a balancearse ligeramente en la silla como solía hacerlo, pero su mirada estaba tranquila. Mariana sacó de su bolso una pequeña caja con auriculares que Jesús le había recomendado. «¿Quieres ponértelos?», preguntó. Emiliano los tomó y, sin protestar, se los colocó. La música suave que escuchaba lo ayudó a mantener la calma. Mientras esperaban la comida, algunos clientes voltearon a mirar. Mariana, por instinto, sintió que el corazón se le aceleraba, pero esta vez no bajó la cabeza. En lugar de eso, acarició el cabello de Emiliano y lo dejó seguir con sus movimientos repetitivos. No había nada que ocultar. «Mamá, agua», pidió él, señalando el vaso. Ella se lo acercó con una sonrisa. «Aquí tienes, mi amor». El mesero llegó con un plato humeante de birria y un tazón de pozole. Emiliano olfateó el aire, curioso, y tomó un trozo de tortilla para mojarlo en el caldo. Mariana lo observaba con orgullo. No había crisis, no había llanto, solo un niño disfrutando a su manera. En una mesa cercana, una mujer mayor que la había juzgado semanas atrás volvió a mirarlos. Mariana lo notó, y por un segundo el recuerdo de la humillación le dolió. Pero la reacción fue diferente. Levantó la barbilla y sostuvo la mirada con firmeza. La mujer, quizá incómoda, giró el rostro hacia otro lado. El dueño, don Raúl, apareció de nuevo y se acercó con calidez. «Me alegra verlos aquí», dijo. «La casa es suya». Mariana le agradeció con un gesto emocionado. Esa frase, tan simple, la hizo sentir que había recuperado un espacio que antes parecía prohibido. Jesús llegó unos minutos después, invitado por ella misma. Cuando se sentó a la mesa, notó la diferencia de inmediato. «Se ve distinto», comentó con una sonrisa mirando a Emiliano, «más tranquilo, más seguro». «Y yo también», confesó Mariana. Jesús la miró con orgullo. «Este es el verdadero cambio. No se trata de que Emiliano deje de ser quien es, sino de que ustedes dos puedan estar en cualquier lugar sin miedo». Mariana respiró profundo. Miró a su hijo, que seguía concentrado en su tortilla, y comprendió que había dado un paso enorme. No era la perfección ni el final del camino, pero sí una prueba de que podían enfrentar al mundo sin rendirse. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió capaz de creer en un futuro donde las puertas ya no estuvieran cerradas. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas de la tradición, iluminando la mesa donde Mariana, Emiliano y Jesús compartían la comida. Había risas suaves, silencio respetuoso y un aire distinto, como si el lugar hubiera sido testigo de una transformación silenciosa. Mariana miró a su hijo mientras él jugaba con una tortilla, doblándola en formas extrañas antes de darle un mordisco. No era un niño que buscara complacer al mundo, y por primera vez ella aceptaba que no tenía por qué hacerlo. La felicidad de Emiliano no dependía de encajar, sino de sentirse amado tal como era. «Nunca pensé que volvería aquí sin sentir vergüenza», dijo Mariana rompiendo el silencio.
Hoy entiendo que la vergüenza nunca fue mía, sino de quienes no supieron mirar con empatía. Jesús asintió con una sonrisa serena. Exacto. Usted y Emiliano nunca tuvieron nada de qué avergonzarse. El problema no estaba en ustedes, sino en la forma en que los demás eligieron mirar. Mariana suspiró. Por años creí que debía protegerlo escondiéndolo, pero ahora sé que la verdadera protección es enseñarle a caminar con la frente en alto, aunque el mundo no siempre lo entienda. Jesús miró a Emiliano, que seguía inmerso en su pequeño universo. Y créame, Mariana, él aprenderá, porque tiene una madre que, aún con miedo, decidió no rendirse. Las palabras la conmovieron hasta lo más profundo. Sintió que por primera vez alguien reconocía su lucha sin minimizarla ni juzgarla. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran de gratitud. «Gracias, Jesús», susurró. «Usted llegó a nuestra mesa como un extraño, y hoy siento que llegó para cambiar nuestras vidas». Él negó suavemente. «Yo solo me senté. El verdadero cambio vino de usted, cuando decidió abrir la puerta a algo diferente». Mariana acarició la mano de su hijo, y al hacerlo, una sensación de paz la envolvió. Ya no era la madre derrotada por la incomprensión. Era una mujer que había descubierto su propia fortaleza. Emiliano, con todas sus particularidades, no era un peso, sino su mayor tesoro. El restaurante, que alguna vez fue escenario de vergüenza, se había convertido ahora en símbolo de resiliencia. Don Raúl pasó cerca de su mesa y levantó el pulgar en señal de apoyo. Algunos clientes sonrieron al ver al niño tranquilo, y esa normalidad tan simple fue el mayor triunfo. Jesús se levantó y extendió la mano hacia Mariana en un gesto de despedida. Lo importante es que recuerde esto: nunca está sola. La comunidad, cuando se abre de verdad, se convierte en familia. Ella estrechó su mano con firmeza, con la seguridad de quien ya no teme derrumbarse, porque sabe que puede volver a levantarse. Al salir del restaurante, Mariana levantó la mirada al cielo de Guadalajara, pintado de tonos anaranjados. Sintió que un nuevo capítulo se abría para ella y su hijo. No sabía qué desafíos vendrían, pero estaba convencida de que ya no caminarían en la oscuridad. Querido espectador, esta historia nos recuerda que un solo gesto de empatía puede cambiar el rumbo de una vida. Mariana creyó que debía cargar sola con su mundo, hasta que descubrió que el verdadero poder está en compartir el peso y en aceptar que la inclusión comienza con nosotros. Si este relato tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir escuchando historias que inspiran y nos invitan a reflexionar. Y no olvides dar clic en el video que aparece en pantalla para continuar este viaje de emociones y aprendizajes que transforman.